Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de el podcast que busca rememorar el pasado, posicionarnos frente a él y dar cuenta de las nociones que tenemos de para el futuro. Como hemos mencionado también en capítulos anteriores, Voces por la Memoria. Este proyecto, este podcast, es un proyecto ofrecido por profesores en formación o estudiantes de pedagogía en historia que buscan acercar un contenido polarizado hacia ustedes, nuestros oyentes. Un contenido que quizás no ha generado una unión social, nos ha marcado como país, nos ha mostrado ambas caras, diferencias, problemáticas, conceptos y nociones que mantenemos como chilenos y chilenas que han sido divididos por más de 50 años. 50 años de un evento que nos ha marcado como país, nos ha marcado como sociedad y sobre todo nos ha marcado como personas. También esperamos que este podcast vaya en línea de la simplificación y dar la facilidad a ustedes de obtener este recurso de manera recurrente, ya a través de nuestro material que está siendo subido constantemente a YouTube. Esperamos que sea de su interés y sin mayores preámbulos, empecemos con el capítulo de hoy. Soy Carlos Rodríguez y también con mis compañeros Freddy Mella y Francisco Ampuero empezamos con esto. Principalmente en este capítulo queremos poner foco o énfasis a lo que fue la década de los 2000. Ya en capítulos anteriores hemos analizado lo que fue la década de los 80 y 90 y ahora nos vamos a acercar un poquito más a esta sociedad de los 2000 del nuevo milenio. Para ello haremos un pequeño cameo de los diferentes eventos sucedidos en la época. También queremos analizar, conceptualizar también, dialogar sobre el legado de los personajes clave que existieron en la dictadura militar del país, los resquemores que se mantenían presentes aún en los 2000 hacia la figura de Augusto Pinochet y la continuidad de eventos que preservó la política nacional que no cambió en su mayoría o mantuvo una estructura política, una estructura legal del eco de 17 años de violencia, de privatización y de olvido social. Ya este es el primer punto de encuentro, de análisis, que es la Constitución. La Constitución como legado político, la Constitución como estructura política, mantenida no solo en 17 años, sino que también se mantuvo después, incluso más de estos 50 años, que estamos conmemorando los 50 años de este lamentable evento como el golpe de Estado a nuestro país. En la década de los 2000, Chile se encuentra en un momento crucial de su historia. Estamos como país marcados por una transición política que buscaba superar las heridas del pasado e intentar construir una sociedad más inclusiva y democrática frente a los hechos de legado o de mantención de los procesos dictatoriales o del proceso dictatorial, mejor dicho, que vivió el país. A lo largo de esta década, el ánimo de la sociedad chilena experimentó una serie de altibajos, mientras el país buscaba o continuaba esta evolución post-dictadura, de este legado dictatorial que aún existía dentro de nuestro país. La década de los 2000 comenzó con la Constitución aún vigente de 1980, una herencia lamentable, violenta, agresiva del régimen militar de Augusto Pinochet, y a pesar de los avances democráticos que existieron en la década de 1990, que fueron analizados en el capítulo anterior, esta carta fundamental continuaba siendo un recordatorio constante del pasado, del triste y oscuro pasado que vivió el país. Hubo esfuerzo por parte de ciertos partidos políticos para modificarla, la centroizquierda, izquierda en ese momento del país, y abordar las heridas del golpe. Se creó también dentro de la década de los 90, la Comisión de Verdad y Reconciliación que investigó los abusos contra los derechos humanos durante la dictadura.
este marco para la verdad y la justicia vuelve a alienar, vuelve a juntar, a coexionar, a anexar a los chilenos con la noción más triste de este proceso dictatorial, que son los olvidados, que son las personas que no volvieron a casa, las personas que lamentablemente sufrieron en carne viva la violación y los abusos de los derechos humanos dentro de estos 17 años de dictadura. También podemos encontrar que en la década de los 2000 Chile fue testigo de un enfrentamiento a desafíos sociales significativos. Principalmente la desigualdad económica, que se hizo más evidente ya por esta época, una brecha cada vez más grande entre los sectores más ricos y los sectores más pobres, que continuamos con la misma línea, ¿no? Fue herencia, legado, mantención a través de esta Carta Magna, de este documento. Y junto con eso, junto con esta desigualdad económica social, podemos encontrarnos también la educación y la salud y las pensiones, que se convirtieron en temas candentes. Ya fueron temas de coyuntura para la época de los 2000, años 2005 sobre todo, 2006, en donde los estudiantes protestaron por una educación más accesible y de calidad, manifestaciones callejeras que se multiplicaron. Y todo esto llevó a importantes debates y reformas. No olvidemos, por favor, el caso de la Marcha de los Pingüinos en los años que mencioné anteriormente, 2005-2006, gobierno de Michelle Bachelet, que tuvo que cambiar parte de este legado político que deja la LOCE, deja el gobierno militar, la dictadura, y cambiamos entonces este proceso de la LOCE a pasar a la LGE, que es el sistema que se mantiene hasta el día de hoy. Un cambio que parte desde los 80 hasta los 2000, 2005, 2006 que se cambia, y desde 2006 se ha preservado esta primera concepción de cambio, que es la Ley General de Educación, hasta el día de hoy, hasta 18, 17 años después. Continuando durante esta década, la política también experimentó cambios notables. La concertación de partidos por la democracia, que fue esta coalición de partidos de centro izquierda que gobernó casi 2 décadas, pierde el poder el año 2010. Este yo creo que fue el mayor eco, no sé si de derrota, pero de que Chile ya estaba harto, estaba aburrido de este proceso interminable de transición hacia la democracia, la transición hacia el cambio. Chile, la alegría ya viene, fue algo que queda marcado como una frase interminable. La alegría ya viene. ¿Cuándo viene? La gente se aburre. Año 2010, Sebastián Piñera, un empresario y candidato de la coalición de centro-derecha, después de casi 20 años de una vuelta a la democracia, de gobiernos democráticos, la lejanía con una dictadura militar que estaba asociada también a estos partidos de centro-derecha y derecha. Fue elegido entonces Sebastián Piñera como presidente, marcando un cambio político en el país. Este proceso de transición hacia la democracia, muchos lo vieron coartado, terminado por un personaje de centro derecha gobernando nuestro país. Quizás era tomado en cuenta como un retroceso para el país, para este proceso de transición hacia la democracia. No podemos tampoco negar que Sebastián Piñera fue un candidato electo democráticamente. Pero la imagen de este empresario marca entonces un nuevo ciclo político que refleja una diversificación y variación dentro del sistema democrático chileno. La gente ya, dentro de estos casi 20 años de concertación al mando, hablándolo en términos más específicos,
la gente ya estaba como terminemos pronto esta transición eterna hacia la democracia. Y tampoco tenemos que negar que un candidato de centro derecha que participó activamente apoyando al proceso dictatorial también puede ser un gobernador para el país. Nociones que quizás marcan lamentablemente un olvido social, un cambio generacional también sobre los sucesos que pasaron hasta 1990, sobre los sucesos de esta dictadura militar de 17 años que empiezan a olvidarse en un cambio generacional a partir de la década de los 2000, ya terminando incluso la década de los 2000, el año 2010. Una situación a pensar sobre cómo nos veíamos como país para ese año. Ya el tema de la dictadura era un tema para olvidar. Podemos negar, podemos votar a ojos cerrados por un candidato que no solo es parte de la centro derecha, sino que también participa activamente, apoya a un dictador. Son cuestionamientos que quizás Chile no se enfrentó en ese momento, pero que quedan resquemores hasta el día de hoy sobre este cambio en términos políticos, democráticos, de elección, al momento de elegir un candidato como Sebastián Piñera. Nos estamos alejando, es obvio, a través de los años, de este temor o de esta rememorización sobre los eventos de la dictadura. Sucede también que, y continuando con la década de los 2000 en Chile, en nivel internacional, Chile sucede o participa de una destacada participación política y económica en materia del comercio internacional. En 2010, sobre todo, Chile se convirtió en miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, más conocida como OCDE, el cual viene a transformarse en un reconocimiento de su avance económico y de su posición en la comunidad internacional. El año 2010, casi término de la década de los 2000, es un año de dimes y diretes, ¿no? Es como estamos aceptando quizás estas ideas de legado, de privatización, de capitalización. Nos estamos inmiscuyendo en un mercado internacional capitalista. Estamos adoptando esta constitución cada vez de forma más loable, cada vez de forma más natural. Son cuestionamientos que surgen también en este año, el año 2010, marcado año 2010. Hay un suceso también importante que fue la reforma al sistema de pensiones. Este es uno de los temas más apremiantes que tiene la década de los 2000, que se basaba en un enfoque privatizado y de capitalización individual. Volvemos a lo mismo, privatización y capitalización. Los chilenos que buscaban comenzaron a cuestionar la efectividad de este sistema, ya que muchas personas alcanzaban la jubilación con pensiones insuficientes. Un discurso que en la década de los 2000 existía y que ya 23 años desde 2000, casi 24 años después de eso, todavía existe lamentablemente ese cuestionamiento. Esto llevó sin dudas a manifestaciones masivas y debates sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones, buscando garantizar una jubilación digna. Este movimiento no solo se replica dentro de los años 2000-2010, dentro de la década 2001-2010, sino que también se vuelve a repetir años más tarde.
ya en la segunda década, por decirlo así, de los años 2000, y precisamente en un evento que, como hemos mencionado anteriormente, marca un antes y un después para el país, de este legado también que hemos mencionado anteriormente, que es la Constitución del 80. Y este movimiento también de búsqueda de reforma a las pensiones va de la mano directamente con el movimiento social del el famoso estallido social de 2019. Estamos recién analizando un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, una nueva memoria generacional, sobre todo, para el año 2019. Nuevamente, incluso en un gobierno que, como hemos analizado en esta primera década de los 2000, tiene un personaje importante que es Sebastián Piñera. Pero ya para ese año hay una concepción más natural sobre el legado que también muestra la figura de Sebastián Piñera para el país. Otro legado más sobre la dictadura puede ser también que a lo largo de la década de los 2000, Chile continuó lidiando con el legado de la dictadura militar, y frente a eso, en el año 2003 se crea la Comisión Walech. Este documento marca, ¿no es cierto?, miles de casos de detenidos desaparecidos y torturados durante el periodo dictatorial. Este proceso de verdad y justicia se mantuvo como una prioridad en la agenda chilena, y la sociedad intentaba, estamos hablando del año 2003, sanar estas heridas del pasado. Sin dudas, ciertos movimientos, nociones, tanto nacionales como internacionales, que buscan reparar y buscan sanar estas heridas del pasado hacia personas que pierden familiares, no saben dónde están sus familiares hasta día de hoy, hasta el presente año. Es una forma de dar un apretón de mano social. Cual sea tu perspectiva política, cual sea tu noción o el valor que tú le das al proceso ocurrido dentro de la dictadura, fuera del ámbito político hay algo que nos marca como humanos, que nos marca como personas. Lo dijimos al inicio del capítulo. Este proceso no solo nos divide políticamente, no solo nos divide por pensamientos o ideologías, sino que también nos divide por aspectos morales, aspectos de calidad de ser humanos. Y es justamente esto, también creado con la Comisión Walech, el tratar de buscar respuestas, soluciones, buscar sanar las heridas del pasado, buscar la verdad y la justicia para todas aquellas personas que ya no están, que se encuentran aún desaparecidas, familiares destrozados, personas tristes por este evento. Vuelvo a repetir, esto va más allá de las concepciones o ideologías que tengamos. Esto va en una línea de cómo nos analizamos como personas frente a un evento así. Gente que sufre sin tener una concepción o nociones políticas determinadas. Eso no se perdona. Eso no hay que olvidarlo. También, y retomando sobre ya una idea más histórica, el recordar ciertos eventos fundamentales que también mencionamos en el capítulo anterior sobre la década del 90, 1998, detención de Augusto Pinochet, momento clave para la justicia social del país. Una orden de captura emanada, creada, hecha por un juez español, Baltasar Garzón, hombre que no se ha olvidado hoy en día dentro de la sociedad chilena.
emana una orden de captura por los asesinatos de varios ciudadanos, violaciones a los derechos humanos, y resulta ser que no es sino hasta el año 2000 hay una liberación por parte de un ministro británico por razones humanitarias, estado de salud, la edad ya que presentaba el dictador. En el mismo 2000, ya de regreso a Chile, el senador debió enfrentar un proceso de desafuero por el caso de la caravana de la muerte. Cuando hablamos del senador, estamos hablando de el senador vitalicio. Recordemos siempre ese concepto, senador vitalicio, para el dictador que se deja después del proceso de la dictadura con este nombre abocado hacia su imagen. El caso de la caravana de la muerte, que también llevaba un juez llamado Juan Guzmán. Finalmente, este caso de la caravana de la muerte queda en la nada. Fue nuevamente sobreseído el señor Pinochet por temas de salud, en este caso por una problemática de salud limitante como es la demencia senil, declarada o desaforada ya por el año 2002. Este proceso ya queda sin efecto totalmente para el año 2005, pero esta vez para otro caso que viene a ser el caso de la Operación Colombo. Finalmente, la imagen de este personaje, de Augusto Pinochet, viene a ser, no sé si eliminada de la memoria social, no podría decirlo así, una imagen que ya no puede ser borrada de la imagen social chilena, pero la persona, carne y hueso, que viene a ser Augusto Pinochet, fallece dentro de la década de los 2000, un 10 de diciembre del año 2006. Este evento, dentro del año 2006, marca nuevamente la polarización social, la polarización ideológica que vive el país, a pesar de los encuentros de reconciliación, de sanación social, de buscar terminar con estas heridas del pasado. La muerte de este personaje crea nuevamente una imagen de sociedad chilena dividida. Lógicamente, al momento de su funeral, un montón de gente a favor de el término de la existencia de este personaje. Pero lo que más sacude al país es encontrar una imagen fuerte, consolidada lamentablemente, de personas que despiden de buena forma a un personaje como Augusto Pinochet. Este evento se volvería a repetir más adelante con la muerte de Lucía Iriart, la que para muchos es catalogada como la mentora, la pensadora de todo este proceso dictatorial. Si bien muchas personas fueron a celebrar el fallecimiento de esta mujer, muchas otras estaban en la misma línea que lo ocurrido en el principio de la década de los 2000 con el fallecimiento de Augusto Pinochet. Sin duda, una muerte que deja legado, muertes que dejan legado, legado que afecta directamente al país, a este acuerdo social, si se le puede decir así, de coalición social, de encuentro social, de darnos la mano.
Estos hitos marcan o remarcan la división del país frente a concepciones propias sobre apoyo o rechazo completamente al proceso de la dictadura, tanto del golpe como de la dictadura. Frente a lo demás, la década de 2000 a nivel global, a nivel internacional y nacional, está marcada por una crisis financiera global, una crisis financiera económica que afecta sin duda a todos los países que nos componen como mundo. El año 2008 también considerar que Chile no fue inmune a esta crisis financiera global. Sacuda al mundo por completo, también nos mueve, nos remesa a nosotros. La economía chilena, que hasta este año, hasta el año 2008, había experimentado un crecimiento sostenido, empieza a enfrentarse, a verse afectada por una detención de ese crecimiento sostenido. Ya estábamos regulándonos e incluso bajando la capacidad económica, el desarrollo económico que teníamos como país, pero sin embargo la nación, el país se pudo recuperar relativamente gracias a una prudencia fiscal, a una solidez del sistema financiero. Esta idea de resiliencia económica fue clave para el país, un país que, como hemos repetido en la década de los 2000, tuvo altos y bajos constantemente. Esta resiliencia económica que se vive en el gobierno de Michelle Bachelet es aplaudida, alaudible, ante la mano de todo el sector político. Chile, un país monoexportador en ese tiempo, con la salida del cobre como principal elemento de trabajo, que hasta el día de hoy se mantiene, pero ya hay cierta variación de la exportación de productos, marca un hito positivo para el gobierno de esta presidenta. Por lo demás, continuando y ya finalizando lo que es el relato histórico, el año 2010 Chile vive algo que es clave para esta idea nacional o esta idea nacionalista de la percepción de chileno, la percepción de chilena que tenemos. El 2010 Chile celebra su bicentenario de independencia, un hito importante en la historia del país. Estas festividades no solo marcaron los logros del país, sino que también esta determinación de superar los desafíos pendientes y tratar de mirar al futuro con esperanza y optimismo. Es por eso que el año 2010 es un año marcado dentro de la bipolaridad social. Un país que celebra su independencia, que busca mirar el futuro con esperanza, con optimismo, con resiliencia, bajo el alero de un reciente elegido presidente que mantiene o deja resquemores sobre el legado dictatorial, manteniendo este mismo legado a través de una constitución hecha en 1980, hecha en un proceso dictatorial, manteniendo una forma de pensionarse, la forma de educarse, un sistema de salud, que son eco directo de los planes, de los documentos, de las escrituras creadas en el término del proceso dictatorial y que se entregan para el funcionamiento del país en la bipolaridad completa de los 2000, sentenciada en esta pequeña mirada histórica que hemos dado. Ahora en este momento de opinión y reflexión que hemos intentado igual hacer durante toda la secuencia histórica del capítulo, ¿qué concepciones tienes tú, oyente? ¿Cómo te marcó a ti el año 2000?
o la década de 2000 mejor dicho. Pero cómo te marca también, y eso es súper importante, cómo te marca también el año 2010. ¿Qué estabas haciendo el año 2010? ¿Qué nociones tenías tú para el año 2010? La polaridad política era algo, la polaridad social incluso, o de ideologías, se sentía tan fuerte para ese año, para ti, oyente. Reflexionemos sobre eso, pensemos. Es importante tener en cuenta nuestras percepciones también. ¿Qué estábamos haciendo? ¿En qué nos afectaba? Personalmente, hablándole a los oyentes, a los escuchantes de este podcast, personalmente yo era un niño, año 2010, todavía estaba en enseñanza básica. Mis concepciones no estaban ya asentadas, mis nociones tampoco lo estaban. Estaba aún en un proceso de aprendizaje, por lo que sinceramente no tenía una delimitación hacia las nociones de las figuras del país como la tengo ahora. Y pensándolo desde mi infancia puedo decir que claro, ignoraba completamente eso, pero ahora puedo recordar esta mirada de Chile bien dividida, esta mirada de, sobre todo en el año 2010, vuelvo a repetir, de un bicentenario muy marcado por dimes y diretes, por felicidad y tristeza, por un país que no se encontraba sano, un país que aún se encontraba en este camino eterno de la transición, que quería cerrar ese camino de la transición, pero que dentro de su década sufre eventos que vuelven a retomar la división social del país. ¿Cómo viviste la década del 2000? Quisiéramos escucharte, espectador, oyente. ¿Cómo te afecta a día de hoy tus vivencias del 2000? Pensándola personalmente, podría decir que puedo conceptualizar ahora ciertas cosas que me ocurrieron en mi infancia. Quizás para el 2000 tú ya eras una persona más adulta y tenías ciertas nociones más delimitadas, ya más argumentadas, justificadas para el año 2010. Oyente, este capítulo nos marca como sociedad. El tercero, década de los 2000, pasamos ya, y lo volvemos a repetir, por los 90s y los 80s. Supuestamente la década del 2000 era una década ya más tranquila, con un poco más de tranquilidad social, pero ahora recordamos que no fue 100% así. Habían cosas que aún nos marcaban como chilenos, como chilenas. Nos hacían ver hacia este pasado que queríamos olvidar. Te invitamos, los invitamos, las invitamos a reflexionar en eso. Quedan completamente invitados no solamente a reflexionar, sino que también a seguir escuchando este podcast, Voces por la Memoria. Volvemos a repetir que es de nuestra idea que este podcast sirva como material, como acercamiento hacia un contenido que pocas veces se toca, se menciona en la educación media, segundo medio para ser específico, pero que no hay mayor profundización sobre los parámetros sociales o en una línea secuencial que se tiene de este evento. Tampoco existe una mirada social sobre las décadas que se vieron involucradas dentro de estos 50 años en esta mirada de olvidamos, no olvidamos, sufrimos o no sufrimos, qué pensamos, hacia dónde vamos.
personalmente y como país. Nos despedimos por esta ocasión, esperando que sea una bonita jornada. En el día que lo estés escuchando, a la hora que lo estés escuchando, que tengas un buen día. Y nos estamos viendo en Voces por la Memoria.